Era una tarde gris de febrero cuando la carta llegó a la casa de los Mendoza. El cielo amenazaba nieve y el viento aullaba entre las rendijas de las ventanas como presagio de lo que estaba por venir. El mensajero, un hombre de rostro curtido por el frío, entregó el sobre a don Rodrigo con manos temblorosas. «Es del señor Vega, de la capital», anunció antes de partir apresurado, como si el mismo aire de aquella casa lo incomodara. Don Rodrigo rompió el sello con dedos ansiosos. Sus ojos recorrieron las líneas mientras una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. Su esposa, doña Leonor, se acercó con pasos rápidos, seguida de cerca por su hija Isabela, cuyo vestido de seda contrastaba brutalmente con la modestia del hogar. «¿Qué dice?», preguntó Isabela, apretando las manos con expectación. «Vega nos ofrece administrar su nuevo almacén en la ciudad. Buen salario, vivienda incluida, pero...» La sonrisa de Rodrigo se ensanchó. «Solo hay espacio para 4 personas». El silencio que siguió fue elocuente. Los tres intercambiaron miradas cómplices y ninguno pronunció el nombre que flotaba en el aire como una sentencia. En el piso superior, Elena terminaba de remendar las camisas de su padrastro, sus manos rojizas y ásperas por años de trabajo sin descanso. Tenía 24 años, pero sus manos contaban la historia de 40. «La carga que llevamos desde hace años finalmente puede quedarse donde pertenece», murmuró Isabela con desdén, siempre trayendo mala suerte con esa lengua insolente. 3 años atrás expuso el fraude de los hermanos Castro en la plaza, recordó doña Leonor con amargura. «Perdimos su amistad y sus contactos comerciales. El año pasado defendió a esa sirvienta acusada de robo y quedamos como ingenuos ante toda la comunidad». «Su problema, no el nuestro», sentenció don Rodrigo, doblando la carta con decisión. «Mañana le diremos que debe ir al pueblo de San Martín con una carta de recomendación. Que crea que le estamos haciendo un favor». «¿Y si se niega?», preguntó Leonor, aunque su voz carecía de verdadera preocupación. «No se negará. Nunca lo hace cuando se trata de hacer lo correcto». La burla en la voz de Rodrigo era palpable. «Le diremos que es una oportunidad, un nuevo comienzo. Para cuando descubra la verdad, ya estaremos en la capital». Lo que ellos no sabían era que Elena, de pie en la escalera con una pila de ropa limpia entre los brazos, había escuchado cada palabra. El peso en su pecho no era nuevo. Llevaba años cargándolo, pero esta vez algo diferente brotó junto al dolor, una extraña mezcla de liberación y terror. Sus dedos apretaron la tela hasta que los nudillos se tornaron blancos. Aquella noche, la familia cenó con una alegría forzada que Elena reconoció de inmediato. Isabela parloteaba sobre vestidos y bailes en la capital, mientras doña Leonor planificaba con entusiasmo la nueva vida que les esperaba. Elena comió en silencio, cada bocado sabiendo a despedida. «Elena», la voz de don Rodrigo cortó el aire como un cuchillo. «Tenemos noticias». Ella levantó la vista, sus ojos oscuros, esos ojos que siempre habían visto demasiado, encontraron los de su padrastro sin pestañear. «El señor Mendizábal en San Martín necesita ayuda en su posada. Hemos conseguido que te considere para el puesto. Es una gran oportunidad para ti, para que finalmente tengas independencia». La palabra independencia sonó hueca, un eco vacío de algo que nunca le habían permitido tener realmente. «Partirás pasado mañana», continuó él, sin esperar respuesta. «El cochero Fermín te llevará. Hemos preparado una carta de recomendación». «Pasado mañana». Elena mantuvo la voz firme, aunque por dentro algo se quebraba. «Viene una tormenta. Todos lo saben». «Precisamente por eso debes partir temprano», intervino Leonor con falsa dulzura. «Llegarás antes de que empeore». Elena miró a cada uno de ellos. El padrastro que nunca la había querido,
la madre que había elegido la comodidad sobre su propia hija, la hermanastra que siempre la había envidiado por razones que Elena nunca comprendió. En sus rostros no vio culpa, solo alivio apenas disimulado. «Entiendo», dijo finalmente y se puso de pie. «Los dejaré preparar su viaje en paz». Subió a su pequeña habitación bajo el techo, donde el viento silbaba más fuerte. Esa noche, mientras ellos dormían el sueño de quienes se liberan de una carga, Elena permaneció despierta mirando por la ventana. Los primeros copos de nieve comenzaban a caer, danzando en la oscuridad como pequeñas almas perdidas. Tocó el viejo chal de lana que había pertenecido a su abuela, la única persona que la había amado verdaderamente. «Convierte cada injusticia en victoria», solía decirle. Elena cerró los ojos y respiró profundo. «Si me quieren fuera», susurró a la noche, «saldré con la frente en alto. Pero esto, de alguna manera, lo convertiré en mi liberación». Sin embargo, el destino tenía otros planes. Y en las montañas cubiertas de nieve, un hombre solitario tallaba madera junto al fuego, sin saber que la tormenta que se aproximaba traería consigo la respuesta a 4 años de búsqueda silenciosa. Era abril, y el mercado del pueblo bullía con la energía de la temporada de siembra. Los comerciantes pregonaban sus mercancías bajo un sol tibio que prometía días mejores después del largo invierno. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma de hierbas frescas y el sonido metálico de las herramientas de los herreros. Mateo Sandoval caminaba entre los puestos con su esposa Clara del brazo. Él tenía 31 años entonces, y ella 28, aunque la enfermedad la hacía parecer más frágil de lo que sus años indicaban. Clara tosía con frecuencia, y cada vez que lo hacía, Mateo sentía como si le arrancaran un pedazo del corazón. «Necesitamos comprar las semillas de vegetales», dijo Clara con voz suave, apretando suavemente el brazo de su esposo. «Y quizás algo de miel. Dicen que ayuda con la tos». Mateo asintió, guiándola con cuidado entre la multitud. Habían llegado al pueblo desde su cabaña en las montañas específicamente para esta visita. Clara insistía en salir, en vivir, a pesar de que los médicos le habían dicho que sus pulmones se debilitaban cada día más. Se detuvieron frente al puesto de los hermanos Castro, comerciantes conocidos por tener los mejores productos, aunque también por sus lenguas afiladas. El mayor, Esteban, los miró de arriba abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vaya, vaya, el ermitaño de la montaña y su...» Hizo una pausa deliberada mientras Clara comenzaba a toser. «Esposa, necesitamos semillas de zanahoria y cebolla», dijo Mateo con voz controlada, ignorando el tono. «¿Seguro que quieren invertir en semillas?», intervino el hermano menor, Rafael, con falsa preocupación. «Digo, con esa tos, quizás el dinero sería mejor gastado en, preparativos de otro tipo». Clara palideció, y Mateo sintió la furia arder en su pecho. Pero antes de que pudiera responder, una voz clara cortó el aire como una campana. «Qué extraño que hablen de preparativos, cuando todos sabemos que ustedes deberían estar preparándose para explicar por qué sus semillas de calidad del año pasado no germinaron para nadie». Una joven de 20 años se había acercado al puesto. Llevaba un vestido simple de trabajo, y sus manos mostraban las marcas de labor constante. Pero lo que Mateo notó inmediatamente fueron sus ojos, oscuros, directos, sin miedo alguno. «Tú no te metas, Elena», espetó Esteban, su rostro enrojeciendo. «Esto no es asunto tuyo. Se vuelve mi asunto cuando veo a buenas personas siendo humilladas por comerciantes sin honor», respondió ella con calma, pero su voz resonaba con autoridad. «¿Cuánto cuestan esas semillas?» «8 reales el paquete», masculló Rafael. Elena sacó una pequeña bolsa de su cinturón y contó las monedas sobre el mostrador. «Aquí tienen 16 reales, 2 paquetes de cada uno».
Y si vuelvo a escuchar que hablan así de alguien enfermo, me aseguraré de que todo el pueblo sepa exactamente qué tipo de semillas vendieron el año pasado. ¿Entendido? Los hermanos Castro intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por la intervención. Esteban empujó los paquetes de semillas hacia ella con brusquedad. «Toma tus malditas semillas». Elena recogió los paquetes y se volvió hacia Mateo y Clara, extendiendo las semillas con una sonrisa cálida que transformaba completamente su rostro. «Por favor, acéptenlas. Nadie merece ser tratado con tal crueldad, especialmente por gente que se enriquece con el esfuerzo de otros». Clara, con lágrimas en los ojos, tomó las semillas con manos temblorosas. «No podemos aceptar esto. Es demasiado generoso». «Ya está hecho», respondió Elena simplemente. «Solo cuando esas zanahorias crezcan, recuerden que hay bondad en el mundo. Eso es pago suficiente». Antes de que Mateo pudiera responder, una voz áspera resonó desde el otro lado del mercado. «Elena Mendoza, ¿dónde te metiste?» La joven se tensó visiblemente. Un hombre corpulento, claramente su padrastro por el parecido de su acompañante rubia, se acercaba con expresión furiosa. «Gastando dinero que no te corresponde, ¿verdad?», bramó don Rodrigo al llegar. «Ese era el dinero para la carne». «Era mi salario de la costura de la señora Romero», respondió Elena con voz firme, aunque Mateo notó cómo sus hombros se cuadraban defensivamente. «En esta casa todo es mío hasta que digas lo contrario». Rodrigo la tomó del brazo con rudeza. «Y créeme, nunca dirás lo contrario. Vámonos». «Y tú», miró a los Castro, «espero no volver a ver a esta entrometida cerca de tu puesto». Elena se dejó arrastrar, pero antes de desaparecer entre la multitud, volvió la vista hacia Clara y Mateo. En sus ojos había algo que Mateo nunca olvidaría. No arrepentimiento por lo que había hecho, sino una tranquila determinación que decía: volvería a hacerlo. Esa noche, en su cabaña de la montaña, mientras Clara dormía finalmente después de horas de tos, Mateo permaneció despierto junto al fuego. Las semillas descansaban sobre la mesa, pero en su mente solo veía aquellos ojos oscuros que habían defendido a su esposa sin pedir nada a cambio. «Algo raro hay en esa muchacha», murmuró para sí mismo, «diferente a todas las personas que he conocido». Durante los siguientes meses, Clara sembró aquellas semillas con cuidado especial. Las zanahorias y cebollas crecieron fuertes y abundantes, pero Clara no vivió para ver la cosecha completa. Murió en julio, con las primeras zanahorias madurando en el jardín, susurrando a Mateo que recordara a la joven valiente del mercado y que la bondad siempre debe honrarse. Después del funeral, Mateo comenzó a hacer preguntas discretas. Descubrió que Elena Mendoza era conocida por su lengua afilada contra las injusticias, que había expuesto fraudes, defendido sirvientes y pagado un precio social alto por cada acto de valentía. Que su familia la trataba más como carga que como hija. Y así, año tras año, Mateo guardó ese recuerdo como un hombre guarda un tesoro. No sabía por qué. No entendía completamente la inquietud que lo invadía cada vez que bajaba al pueblo y buscaba, sin admitirlo, un atisbo de aquella joven de ojos oscuros. 4 años después, cuando llegaron rumores de que la familia Mendoza partiría a la capital dejando atrás a su hijastra, Mateo sintió algo despertar en su pecho. Algo que había estado dormido desde que enterró a Clara junto a aquel jardín de zanahorias. Lo que estaba por suceder cambiaría ambos destinos para siempre. ¿Estás seguro de que Fermín cumplirá? Era la voz de su madre, Leonor, tensa con algo que podría haber sido culpa si Elena no la conociera mejor. «Le pagué el triple de lo acordado», respondió Rodrigo con satisfacción. «La dejará en el cruce del camino de la montaña, justo donde el sendero se divide. Con la tormenta que viene, nadie la encontrará hasta la primavera, si es que la encuentran».
Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus dedos se aferraron al marco de la puerta, el corazón golpeándole el pecho con tanta fuerza que temió que la escucharan. ¿Y si sobrevive?, preguntó Isabela, su voz más emocionada que preocupada. ¿Y si regresa? No regresará. La certeza en la voz de Rodrigo era absoluta. El cruce está a 2 horas de cualquier refugio. Con este frío y sin abrigo no durará ni 1 hora, y nadie cuestionará nada. Todos saben que las tormentas de montaña se cobran vidas cada invierno. «Pero es mi hija», murmuró Leonor, aunque su tono carecía de convicción real. «Es un obstáculo», la corrigió Rodrigo con dureza. «Cada vez que abre la boca nos cuesta dinero, respeto, oportunidades». Los Vega preguntaron específicamente cuántos éramos. 4, les dije, y 4 llegaremos, sin mencionar que así su pequeña herencia de la abuela nos corresponderá legalmente, añadió Isabela con codicia apenas velada. Esas tierras al norte valen más de lo que ella jamás sabrá. Elena cerró los ojos, respirando profundo para controlar la náusea que la invadía. Así que no era solo el deshacerse de ella. Era también quedarse con las tierras que su abuela le había dejado en testamento, tierras que Rodrigo administraba temporalmente y que Elena nunca había visto. «El cochero vendrá al amanecer», continuó Rodrigo. «Elena cree que va a San Martín. El tonto de Mendizábal ni siquiera sabe que usé su nombre. Para cuando alguien pregunte, estaremos en la capital, y ella será solo otra víctima trágica del invierno cruel». «Brindemos entonces», propuso Isabela, y Elena escuchó el tintineo de copas. «Por nuestra nueva vida libre de cargas problemáticas». Elena se alejó en silencio, cada paso medido y controlado. Subió a su habitación y cerró la puerta con cuidado. Solo entonces permitió que las lágrimas cayeran, pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de una rabia fría y cristalina. Se sentó en su cama y miró por la ventana. La nieve caía más espesa ahora, acumulándose en el alféizar. 2 posibilidades se desplegaban ante ella. Podía negarse a ir, confrontarlos con lo que había escuchado, pero conocía a Rodrigo. Encontraría otra forma, quizás más cruel. O podía jugar su juego pero con sus propias reglas. «Convierte cada injusticia en victoria», susurró, recordando las palabras de su abuela. «Está bien, si quieren que desaparezca en la montaña, entonces desapareceré. Pero no como ellos planean». Elena comenzó a empacar con propósito renovado, su ropa más abrigada, aunque Rodrigo seguramente intentaría confiscarla, el pequeño cuchillo de su abuela escondido en el dobladillo de su falda, cerillas envueltas en tela encerada, el pedernal de su abuelo, cada ítem elegido con cuidado, pensando en supervivencia. Bajo una tabla suelta del piso, recuperó la pequeña bolsa con sus ahorros secretos, monedas ganadas con costuras nocturnas que su familia no sabía qué hacía. No era mucho, pero era suyo. Cuando el amanecer pintó el cielo de gris, Elena bajó con su pequeño baúl. La familia la esperaba con rostros que intentaban parecer tristes, pero que apenas ocultaban el alivio. «¿Estás segura de llevar ese abrigo viejo?», preguntó Rodrigo con falsa preocupación, señalando el grueso abrigo de lana que Elena había heredado de su abuela. «El clima está terrible. Deberías llevar algo más, ligero, para no sudar en el carruaje». Elena lo miró directamente a los ojos. «Estaré bien con este, gracias». Vio la frustración cruzar brevemente su rostro. Había anticipado su movimiento. «Al menos déjame guardarlo en el baúl», insistió él. «El interior del carruaje estará caliente». «Lo llevaré puesto», respondió Elena firmemente. «El carruaje tiene corrientes de aire». La tensión en la habitación era palpable. Finalmente, Rodrigo se rindió con un gruñido. La despedida fue una farsa dolorosa. Leonor la abrazó brevemente, sus labios moviéndose en palabras vacías. Isabela ni siquiera se molestó en fingir afecto.
Rodrigo le entregó el sobre con la supuesta carta de recomendación. «Entrega esto al señor Mendizábal en San Martín», dijo. «Te está esperando». Elena tomó la carta, sabiendo perfectamente que probablemente estaba vacía o llena de mentiras. El cochero Fermín, un hombre de rostro curtido y ojos esquivos, esperaba junto al carruaje. Elena subió sin ayuda, su baúl asegurado en la parte trasera. Mientras el carruaje comenzaba a moverse, no miró atrás. Esa casa, esa familia, ya eran pasado. Durante la primera hora, Fermín intentó conversar, nervioso. «Mal clima para viajar, señorita». «Sí», respondió Elena simplemente, observando cómo el paisaje se volvía cada vez más desolado. Cuando llegaron al cruce del camino de la montaña, exactamente donde ella sabía que llegarían, Fermín detuvo el carruaje. «Aquí es donde debo dejarla», dijo, sin mirarla a los ojos. «¿Aquí?». Elena fingió confusión. «Pero San Martín está a kilómetros todavía». «Órdenes del señor Mendoza», masculló Fermín, claramente incómodo. «Dijo que usted sabría qué hacer». Elena descendió lentamente, tomando su tiempo. El viento aullaba entre los árboles y la nieve caía tan espesa que apenas se veía a 20 metros de distancia. «Mi baúl», exigió ella. Fermín lo bajó rápidamente y volvió a subir al carruaje con prisa evidente. «Lo siento», murmuró antes de azotar las riendas. Elena lo observó alejarse hasta que el carruaje desapareció en la tormenta de nieve. Solo entonces abrió su baúl y se puso las capas extras de ropa que había escondido bajo la primera capa. Se envolvió en el abrigo de lana y comenzó a caminar, no hacia San Martín, donde seguramente Rodrigo había planeado que su cuerpo fuera encontrado eventualmente, no hacia el pueblo del que venía, sino hacia las montañas, donde los árboles serían más densos y donde, si los dioses eran misericordiosos, encontraría refugio antes de que el frío la venciera. «Si van a matarme», murmuró contra el viento, «tendré que decepcionarlos». Pero lo que Elena no sabía era que en esas mismas montañas un hombre miraba la tormenta desde la ventana de su cabaña, inquieto sin saber por qué, sintiendo que algo importante estaba por suceder. «Algo no está bien», murmuró, mirando por la ventana hacia el bosque que se perdía en la blancura. «Clara, si puedes oírme, dame una señal de lo que debo hacer». Como respuesta, el viento aulló más fuerte, sacudiendo las contraventanas. Mateo se puso su abrigo más grueso casi por instinto. Algo lo llamaba afuera, algo que no podía explicar con lógica. Tomó su linterna, verificó el aceite y salió a la tormenta. El frío lo golpeó como un puño sólido, pero él conocía estos senderos como las líneas de sus propias manos. Caminó hacia el sur, hacia donde el camino principal se acercaba más a su propiedad, guiado por algo más profundo que la razón. Mientras tanto, Elena tropezaba entre los árboles, sus piernas entumecidas y su respiración convirtiendo cada inhalación en cuchillos de hielo en sus pulmones. Había perdido la noción del tiempo. 1 hora, 2, sus dedos ya no respondían bien, y sabía lo que eso significaba. «Solo un poco más», se dijo, aunque sus palabras se las llevaba el viento. «Tiene que haber algo, cualquier cosa». Pero el bosque era infinito, y la nieve era implacable. Sus rodillas cedieron sin que pudiera evitarlo, y cayó contra el tronco de un pino gigante. El dolor apenas lo sintió. El frío lo estaba consumiendo todo. «Abuela», susurró, sus ojos cerrándose. «Lo intenté, pero creo que ellos ganaron». En ese preciso momento, Mateo vio algo que no debería estar allí. Un destello de color oscuro contra la nieve blanca. Su corazón se aceleró mientras corría, tropezando en su prisa. Y allí, desplomada contra el árbol, estaba ella. Mateo cayó de rodillas junto al cuerpo inmóvil.
sus manos entrenadas buscando el pulso en el cuello. Débil, pero presente. Giró el rostro hacia la luz de su linterna para evaluar los daños, y el tiempo se detuvo. Los mismos ojos, los mismos rasgos. 4 años más madura, demacrada por el frío y el sufrimiento, pero inequívocamente ella, Elena. El nombre salió de sus labios como una oración. Elena Mendoza. No había tiempo para asombro. Mateo la levantó en sus brazos, sorprendido por lo ligera que era a pesar de su altura. Comenzó a correr hacia su cabaña, la urgencia prestándole fuerza. Cada segundo contaba. Había visto demasiados casos de congelamiento en la montaña. Sabía exactamente qué tan cerca estaba ella del punto sin retorno. La puerta de su cabaña se abrió de golpe con su hombro, y el calor del fuego que había dejado ardiendo lo recibió como un abrazo. Llevó a Elena directamente frente a la chimenea, pero no demasiado cerca. El calor extremo podía ser tan peligroso como el frío en su estado. Con manos expertas pero temblorosas, comenzó a quitarle las capas de ropa empapada. El abrigo de lana estaba rígido por el hielo. Debajo, más capas, todas mojadas. Mateo trabajó rápido pero con cuidado, respetando su modestia incluso en la emergencia, envolviéndola en mantas de lana seca a medida que la desvestía. Sus dedos estaban pálidos, casi azules. Sus labios también. Pero cuando Mateo revisó sus extremidades, no vio señales de congelamiento severo. Había llegado a tiempo, apenas. Preparó agua tibia, no caliente, y comenzó a frotar suavemente sus manos y pies para restaurar la circulación. Elena gimió, un sonido de dolor que a Mateo le sonó como música porque significaba que estaba viva, que estaba respondiendo. «Vamos, Elena», murmuró mientras trabajaba. «Sé que eres fuerte. Te vi ser fuerte cuando defendiste a Clara. Sé fuerte ahora. Vuelve». Pasó 1 hora, luego 2. Mateo no se movió de su lado, manteniéndola caliente, dándole sorbos de agua tibia cuando ella podía tragarlos inconscientemente. Cambió las mantas húmedas por secas. Alimentó el fuego hasta que la cabaña era un refugio de calor constante. Al caer la noche, los ojos de Elena finalmente parpadearon. Mateo, que había estado cabecenando junto a ella, se enderezó inmediatamente. «Despacio», dijo suavemente cuando ella intentó moverse. «Has estado muy enferma. Estás a salvo ahora». Elena lo miraba sin comprensión, sus ojos tratando de enfocar. Mateo vio el momento exacto en que el miedo llegó, cuando ella se dio cuenta de que estaba en un lugar extraño con un hombre desconocido. «Mi nombre es Mateo Sandoval», dijo rápidamente manteniendo distancia. «Te encontré en el bosque durante la tormenta. Estabas muriendo de frío. Has estado inconsciente casi 6 horas. ¿Dónde?» Su voz era apenas un susurro rasposo. «En mi cabaña, a 3 kilómetros al norte del cruce del camino». Hizo una pausa estudiando su rostro. «¿Recuerdas cómo llegaste allí?» Elena cerró los ojos y Mateo vio las emociones cruzar su rostro. Confusión, luego memoria, luego algo parecido a la resignación mezclada con una chispa de triunfo amargo. «Me dejaron allí», dijo finalmente. «Mi familia. Querían que la tormenta...» No terminó la frase. «Lo siento». Mateo sintió la rabia arder en su pecho por ella, pero mantuvo la voz calmada. «Nadie merece eso». Elena lo miró entonces, realmente lo miró, sus ojos oscuros estudiándolo con esa misma intensidad directa que él recordaba del mercado. «¿Por qué me ayudas? ¿No me conoces?» Mateo sonrió levemente. «Pero sí te conozco». Ante su expresión confundida, continuó. «Hace 4 años, en el mercado del pueblo, defendiste a mi esposa Clara de los hermanos Castro. Le compraste semillas cuando ellos se burlaban de su enfermedad». Vio el reconocimiento iluminar sus ojos, seguido de incredulidad. «El hombre del brazo de ella», susurró. «Tú eras él».
Yo era él, confirmó Mateo, su voz cargada de emoción. Y desde ese día nunca olvidé lo que hiciste. Clara habló de ti hasta su último aliento. Dijo que la bondad como la tuya debía ser honrada. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Elena, y esta vez no eran de frío, sino de algo mucho más profundo. Ella murió 3 meses después, dijo Mateo suavemente. Pero esas últimas semanas fueron las más felices que tuvimos. Gracias a ti recuperó la esperanza. Las semillas que compraste crecieron hermosas, están plantadas sobre su tumba ahora. Elena se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Mateo le dio espacio, entendiendo que necesitaba liberar no solo el miedo de esta noche, sino años de dolor acumulado. Cuando finalmente se calmó, Elena lo miró con ojos rojos, pero claros. ¿Ahora qué?, preguntó, y en su voz había una vulnerabilidad que contrastaba con la mujer valiente que él había visto en el mercado. No tengo a dónde ir. No tengo nada. Mateo se acercó lentamente, arrodillándose para estar a su nivel. Ahora descansas. Mañana hablaremos. Pero Elena esperó hasta que ella lo mirara. No estás sola. No mientras yo respire. Clara me hizo prometer que si alguna vez tenía la oportunidad de devolver tu bondad, lo haría. Y el destino, parece, me está dando esa oportunidad. Algo en su presencia la tranquilizaba. Elena no entendía por qué, pero por primera vez en años sintió que podía bajar la guardia. Sus ojos comenzaron a cerrarse nuevamente, exhaustos. «Gracias», murmuró antes de que el sueño la reclamara, «por encontrarme». Mateo permaneció junto a ella toda la noche, alimentando el fuego, asegurándose de que siguiera caliente y respirando. Y mientras la observaba dormir, se preguntaba si el destino había orquestado esta tormenta, si Clara de alguna manera había guiado sus pasos. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que este rescate era solo el comienzo de algo mucho más profundo. Mateo había sido respetuoso hasta el punto de la reverencia. Le había dado su propia habitación, moviéndose él al pequeño cuarto de trabajo. Cocinaba comidas sencillas, pero nutritivas. Hablaban poco durante el día, pero siempre con cortesía, como dos extraños que aún estaban aprendiendo a compartir el mismo espacio. Pero esa noche, la 7ª noche, algo en el aire había cambiado. Quizás era la luna llena que se había asomado finalmente entre las nubes, bañando la nieve en luz plateada. Quizás era simplemente que ambos habían contenido demasiadas palabras durante demasiado tiempo. Elena estaba sentada frente al fuego, envuelta en una manta de lana, mirando las llamas danzar. Mateo tallaba un pequeño pájaro de madera al otro lado de la chimenea. El silencio era cómodo, pero pesado con cosas no dichas. ¿Puedo hacerte una pregunta? La voz de Elena rompió finalmente la quietud. Mateo levantó la vista, dejando la talla a un lado. Por supuesto. Elena lo miró directamente y él reconoció esa intensidad que tanto lo había impactado años atrás. ¿Por qué estabas en el bosque esa noche? Es imposible que simplemente hayas salido a caminar durante la peor tormenta del año. Mateo sostuvo su mirada, sabiendo que había llegado el momento de la honestidad completa. Porque algo me llamaba, dijo simplemente. Toda la mañana había sentido una inquietud que no podía explicar. Como si Clara estuviera jalándome, diciéndome que saliera, que fuera hacia el sur. Hizo una pausa. Sé que suena extraño. No suena extraño, respondió Elena suavemente. Suena a milagro. ¿Y tú?, preguntó Mateo inclinándose hacia adelante. ¿Por qué caminaste hacia la montaña en lugar de hacia el pueblo? Tenías que saber que era más peligroso. Elena bajó la mirada hacia sus manos, que ya no estaban pálidas, sino rosadas y saludables. Porque escuché a mi familia planear mi muerte, dijo con voz tranquila, pero firme.
Escuché cómo pagaron al cochero para abandonarme en el cruce. Cómo calcularon que con el frío y sin abrigo estaría muerta antes del anochecer. Cómo brindaron por finalmente deshacerse de la hija problemática. Mateo sintió la rabia endurecer su mandíbula, pero dejó que ella continuara. Si iba hacia el pueblo, hacia donde ellos esperaban que fuera, habría estado haciendo exactamente lo que querían. Así que decidí que si iba a morir, sería en mis propios términos, yendo hacia donde no esperaban. Una sonrisa amarga tocó sus labios. No fue un gran plan, lo admito. Pero funcionó, dijo Mateo, porque te trajo aquí. Elena levantó la vista hacia él, buscando su rostro en busca de... ¿Qué? No estaba segura. Compasión, juicio, pero lo que vio fue solo comprensión genuina. ¿Por qué?, preguntó ella de repente, la pregunta saliendo antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué me ayudas así? No me debes nada. Un acto de bondad hace 4 años no justifica esto. Mateo se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando la nieve iluminada por la luna. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción contenida. Cuando Clara estaba muriendo, me hizo prometer 2 cosas. Se volvió hacia Elena. La primera fue que no me enterrara con ella, que encontrara la forma de vivir nuevamente. La segunda fue que buscara a la joven valiente del mercado y le agradeciera por mostrarle que aún existía la bondad en el mundo. Elena sintió que su respiración se aceleraba. Durante 4 años, pregunté discretamente sobre ti, continuó Mateo. Supe de cada vez que defendiste a alguien débil, de cada vez que dijiste la verdad cuando otros callaban, de cada precio que pagaste por ser quien eres. Dio un paso hacia ella, y cada historia me confirmaba lo que vi ese día, que eres extraordinaria. No soy extraordinaria, protestó Elena, sus ojos llenándose de lágrimas. Soy problemática. Tengo una lengua afilada. No sé cuándo callarme. Mi propia familia me odiaba por ser quien soy. Tu familia eran tontos, dijo Mateo con vehemencia. Una mujer que defiende lo correcto no es problemática, es valiente. Una mujer que no se calla ante la injusticia no tiene lengua afilada, tiene integridad. Elena se puso de pie, la manta cayendo de sus hombros. «¿No me conoces realmente?», dijo, su voz quebrándose. «No sabes todas las veces que mi terquedad arruinó oportunidades para mi familia. No sabes lo difícil que era vivir conmigo. Entonces cuéntamelo». Mateo cerró la distancia entre ellos, pero manteniendo un espacio respetuoso. «Cuéntame todo. Cuéntame por qué tu familia te consideraba problemática. Cuéntame cada defecto que crees tener, y luego déjame decidir si eso cambia lo que veo cuando te miro». Elena lo miró, y en ese momento algo se rompió dentro de ella. Todas las paredes que había construido, toda la armadura que había usado para sobrevivir en una familia que nunca la valoró, simplemente se desmoronaron. Tenía 12 años cuando expuse al maestro de escuela por robar los fondos de las familias pobres. Comenzó, las palabras saliendo como un torrente. Mi padrastro había hecho negocios con él. Perdimos un contrato importante. Me castigaron duramente, pero lo volvería a hacer porque esos niños merecían esos libros. Mateo asintió, su expresión alentándola a continuar. A los 15, defendí a una sirvienta acusada falsamente de robo. Resultó que era la hija de Rodrigo, quien había robado para pagar deudas de juego. La verdad salió, pero la vergüenza pública fue terrible. Me prohibieron salir de casa durante meses. «Hiciste lo correcto», dijo Mateo firmemente. «¿Lo correcto?». Elena soltó una risa sin humor. «A los 18, denuncié a los hermanos Castro por vender semillas infértiles. Perdimos acceso a sus productos de calidad durante años. Mi madre lloró por semanas.
Y salvaste a docenas de familias de perder sus cosechas, contrarrestó Mateo. Elena lo miró con ojos brillantes. ¿No lo entiendes? Cada vez que abría la boca les costaba algo. Dinero, respeto, conexiones. Soy imposible de vivir con ella porque no puedo simplemente quedarme callada cuando veo injusticias. No puedo sonreír y asentir cuando sé que algo está mal. Su voz se quebró. Y no puedo cambiar. Ya lo intenté. Durante años intenté ser más silenciosa, más obediente, más como Isabela. Pero cada vez que lo hacía, sentía como si me estuviera traicionando a mí misma. Entonces no cambies, dijo Mateo, su voz profunda y calmada. No jamás cambies, Elena. Ella sacudió la cabeza, las lágrimas cayendo libremente ahora. No entiendes lo que es vivir así, estar siempre en conflicto, siempre siendo la persona difícil, siempre sabiendo que tu familia desearía que fueras diferente. Mateo tomó sus manos suavemente, esperando hasta que ella lo mirara a los ojos. Tienes razón. No entiendo cómo es vivir en una familia que no te valora. Su voz se suavizó. Pero sí entiendo lo que es ver a alguien con el coraje de ser auténtica en un mundo que castiga la autenticidad. Y eso, Elena, no es un defecto. Es un regalo raro y precioso. ¿Cómo puedes decir eso?, susurró ella. Ni siquiera me conoces realmente. Entonces déjame conocerte, dijo Mateo, sus pulgares acariciando suavemente el dorso de sus manos. Quédate aquí. No porque me debas algo, no porque no tengas otro lugar. Quédate porque quiero conocer a la mujer que dio su último dinero por una extraña enferma. La mujer que eligió morir en sus propios términos antes que vivir en los de otros. La mujer cuyo primer pensamiento al despertar en una casa extraña no fue por sí misma, sino preguntar por qué la había ayudado. Elena sintió algo abrirse en su pecho, algo que había estado cerrado y bloqueado durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Esperanza. No sé cómo hacer esto, admitió con voz temblorosa. No sé cómo confiar. No sé cómo dejar que alguien me vea completamente sin esperar que me rechace. Entonces, aprenderemos juntos, dijo Mateo, una sonrisa tocando sus labios. Porque yo tampoco sé cómo hacer esto. No sé cómo abrirle mi corazón a alguien nuevamente después de Clara. No sé cómo permitirme sentir sin sentir que la estoy traicionando. Por primera vez, Elena vio la vulnerabilidad en los ojos de Mateo, el dolor que él también cargaba. ¿Sientes que la traicionas?, preguntó suavemente. ¿Por ayudarme? A veces, admitió él honestamente, pero entonces recuerdo sus últimas palabras. Me dijo, encuentra a la joven valiente y agradécele, y si el destino es bondadoso, quizás encuentres que el agradecimiento puede convertirse en algo más. Entre sus ojos buscaron los de ella. Creo que Clara sabía incluso entonces que había algo especial en ti, algo que valdría la pena buscar. El silencio que siguió fue diferente a todos los que habían compartido antes. Estaba cargado de posibilidad, de verdades dichas, de muros derribados. Tengo miedo, confesó Elena finalmente. Yo también, respondió Mateo. Pero creo que los mejores comienzos a menudo empiezan con miedo, porque significa que importa lo suficiente como para arriesgarse. Elena sintió una sonrisa, genuina y cálida, extenderse por su rostro por primera vez en años. Entonces me quedaré, dijo. No para siempre necesariamente, pero para ver qué puede crecer aquí, si eso está bien contigo. Más que bien, dijo Mateo, su propia sonrisa reflejando la de ella. Es perfecto. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y la luna bañaba la cabaña en luz suave, dos almas solitarias comenzaron el delicado proceso de aprender a confiar nuevamente. Y en algún lugar entre las estrellas, quizás Clara sonreía, sabiendo que su última promesa estaba floreciendo en algo hermoso.
Las mañanas adquirieron un ritmo propio. Mateo se levantaba primero, alimentando el fuego y preparando café, con el aroma que despertaba a Elena con una sonrisa. Ella bajaba, aún envuelta en mantas, y se sentaban juntos a tomar el desayuno, mientras la luz del alba pintaba la nieve de rosa y dorado. «Mira esto», dijo Elena una mañana, señalando hacia el sistema de canales de agua que Mateo había construido. «¿Has pensado en extenderlo hacia el jardín sur? Si lo hicieras, podrías cultivar vegetales incluso en primavera temprana, cuando el suelo aún está frío». Mateo dejó su taza, estudiando el área que ella señalaba. «¿Sabes?», dijo lentamente. «Eso es brillante. Nunca se me había ocurrido usar el calor residual del fuego de esa manera». Elena se sonrojó levemente ante el elogio. «Mi abuela lo hacía. Decía que la naturaleza no era un enemigo a conquistar, sino un socio con quien bailar». «Tu abuela era sabia», respondió Mateo, y en sus ojos había algo más que respeto. Había admiración genuina. «¿Me ayudarías a diseñarlo? Me gustaría escuchar más de sus técnicas». Y así comenzaron los proyectos compartidos. Mateo descubrió que Elena no solo tenía ideas, sino manos hábiles y disposición para el trabajo duro. Juntos rediseñaron el sistema de agua, mejoraron el almacenamiento de leña y planificaron un jardín expansivo para la primavera. ¿Ves cómo esta pared recibe más sol? Elena trazaba líneas en la nieve, explicando su visión. «Aquí podríamos construir un invernadero pequeño. No necesitaría ser grande, solo lo suficiente para hierbas y algunas verduras tempranas». «No lo había pensado así», admitió Mateo maravillado. «Siempre he trabajado solo, haciendo las cosas como las aprendí. Pero tu forma de ver es como si vieras posibilidades donde yo solo veo limitaciones». Elena lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. «¿De verdad? Porque mi familia siempre decía que mis ideas eran imprácticas, que complicaba cosas simples». «Tu familia estaba equivocada», dijo Mateo firmemente tomando su mano enguantada. «Tus ideas no complican, mejoran. Hay una diferencia enorme. Pero no todo era trabajo. Las tardes las pasaban en conversaciones que se extendían por horas. Mateo le enseñaba a tallar madera, sus manos guiándolas de ella con paciencia, mientras el cuchillo revelaba formas ocultas en la madera. Así, con movimientos suaves, instruía, su voz cerca de su oído. «La madera te dirá qué quiere ser. Solo tienes que escuchar». Elena sentía su cercanía como calor, no del fuego sino de algo más profundo. Sus manos, fuertes pero gentiles cubriendo las de ella, su respiración constante, el olor a pino y humo que parecía definirlo. «¿Qué es lo que más extrañas de tu vida anterior?», preguntó Elena una noche, mientras él tallaba y ella remendaba una de sus camisas. Mateo consideró la pregunta cuidadosamente. «Las risas de Clara», dijo finalmente. «Tenía esta risa que empezaba suave y luego crecía hasta llenar toda la habitación, como si la alegría fuera demasiado grande para contenerse». Elena vio la tristeza en sus ojos, pero también algo más: aceptación. «¿Te molesta?», preguntó suavemente. «¿Hablar de ella conmigo?». «No», respondió Mateo levantando la vista hacia ella. «Al principio pensé que sí, que sería una traición, pero ahora creo que ella querría que lo hiciera». Clara amaba las historias, amaba que las personas fueran recordadas. Hizo una pausa. «Y creo que le habrías caído bien». «¿De verdad?». «Absolutamente», Mateo sonrió. «Ambas son mujeres que ven el mundo como podría ser, no solo como es». Elena sintió lágrimas picar sus ojos ante la generosidad en sus palabras, ante el modo en que incluía a Clara sin excluirla a ella. «¿Y tú?», preguntó Mateo. «¿Qué extrañas?». Elena pensó por un momento largo. «Nada», dijo finalmente, y ante su mirada sorprendida, explicó.
No extraño aquella casa, ni aquellas personas. Lo único que lamento es no haber tenido esto antes, ser valorada por quien soy, no a pesar de quién soy. Mateo dejó su talla a un lado y se acercó a ella. «Elena», dijo, su voz profunda y seria, «quiero que entiendas algo. No te valoro a pesar de tu honestidad, o tu valentía, o tu lengua afilada como tu familia la llamaba. Te valoro precisamente por esas cosas. Son las partes más hermosas de ti». Ella lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de que estaba diciendo lo que creía que ella quería escuchar. Pero solo encontró sinceridad absoluta. «¿Cómo es posible?», susurró. «¿Cómo es posible que las cosas que me hicieron detestable para mi familia sean las que tú...?» No pudo terminar la frase. «¿Las que yo admiro?», completó Mateo suavemente. «Porque yo no busco a alguien que simplemente asiente y sonría. Busco a alguien que me desafíe a ser mejor, que vea el mundo con ojos honestos, que tenga el coraje de defender lo correcto incluso cuando es difícil». Tocó suavemente su mejilla. «Y esa persona eres tú». El beso llegó naturalmente, inevitable como la primavera después del invierno. Sus labios se encontraron con una ternura que contrastaba con la intensidad de la emoción que ambos sentían. No fue apresurado ni desesperado. Fue el beso de dos personas que finalmente habían encontrado un hogar, no en un lugar, sino en otra persona. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Me estoy enamorando de ti», confesó Mateo, su voz apenas un susurro. «Y eso me aterroriza y me emociona a partes iguales». «Yo también», respondió Elena, su mano encontrando la de él. «Me estoy enamorando de ti, y es la cosa más aterradora y maravillosa que me ha pasado. Aunque apenas nos conocemos desde hace semanas, a veces el alma reconoce a su compañera más rápido que la mente puede comprender», dijo Elena. «Mi abuela solía decir eso». Mateo sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. «Tu abuela era muy sabia». Las semanas siguientes fueron un descubrimiento constante. Mateo aprendió que Elena cantaba mientras cocinaba, canciones antiguas que su abuela le había enseñado. Elena descubrió que Mateo hablaba con los animales del bosque que venían a buscar comida, dándole a cada uno un nombre. «Ese es Valentín», explicó Mateo, señalando a un ciervo que los observaba desde el borde del claro. «Viene cada invierno desde que Clara murió. Ella siempre le dejaba manzanas». Elena cortó una manzana en cuartos y la colocó en la nieve. El ciervo se acercó cautelosamente, y cuando finalmente tomó la fruta, Elena sintió algo hermoso: continuidad. Ella no estaba reemplazando a Clara, estaba honrando su memoria mientras creaba la suya propia. Una noche, mientras estaban sentados frente al fuego, Mateo tomó las manos de Elena con solemnidad. «Tengo que decirte algo», comenzó nervioso, «y quiero que sepas que no tienes que responder ahora, o siquiera pronto». «Pero necesito que lo sepas». Elena sintió su corazón acelerarse. «Te escucho. Cuando te encontré en la nieve, pensé que el destino me estaba dando la oportunidad de saldar una deuda, de agradecer a la mujer que le dio paz a Clara en sus últimos meses». Respiró profundo. «Pero ahora sé que no era eso. El destino no me estaba dando la oportunidad de cerrar un capítulo. Me estaba dando la oportunidad de comenzar uno nuevo». Sus ojos buscaron los de ella con intensidad. «Elena Mendoza, no sé qué hice para merecer dos oportunidades en esta vida de encontrar el amor verdadero. Pero aquí estás, valiente y hermosa y absolutamente perfecta en tu imperfección». Su voz se quebró levemente. «Cásate conmigo. No porque me debas algo, no porque no tengas otro lugar. Cásate conmigo porque cuando pienso en mi futuro, no puedo imaginarlo sin ti en él». Elena sintió las lágrimas correr libremente por sus mejillas. Por primera vez en su vida, alguien la quería exactamente como era.
No intentaba cambiarla, mejorarla o silenciarla, la quería con todas sus aristas, todos sus defectos, toda su verdad. Sí, dijo, su voz clara y firme a pesar de las lágrimas. Sí, porque cuando pienso en mi futuro, finalmente puedo imaginarlo siendo feliz, y esa felicidad se parece a ti. El beso que compartieron selló no solo una promesa, sino el reconocimiento de dos almas que habían vagado solas demasiado tiempo y finalmente habían encontrado su hogar. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro de la cabaña, el amor florecía contra toda probabilidad, más fuerte y hermoso por haber crecido en el suelo más adverso. No fue una ceremonia grandiosa. No hubo iglesia ornamentada ni vestidos de seda importada. Pero lo que tuvo fue algo infinitamente más valioso: autenticidad y comunidad. Los vecinos de la montaña habían venido todos: los leñadores del norte, las familias de pastores, el anciano padre Tomás que viajaba entre las aldeas llevando consuelo espiritual. También estaban aquellos a quienes Elena había ayudado años atrás sin saberlo. La sirvienta que había defendido, ahora casada y próspera, el hijo de los agricultores cuyas semillas había salvado, ahora un joven fuerte, incluso algunas personas del pueblo que recordaban sus actos de valentía. Elena llevaba un vestido simple de lino blanco que ella misma había cosido, adornado solo con flores silvestres de primavera. Su cabello caía suelto sobre sus hombros, brillando bajo el sol. No había velo ocultando su rostro. No tenía nada que esconder. Mateo la esperaba bajo un arco tejido de ramas de sauce, vestido con su mejor ropa, sus ojos brillando con lágrimas sin vergüenza, mientras la veía acercarse. «Elena», dijo cuando ella llegó a su lado tomando sus manos, «ante estas personas que representan lo mejor de la humanidad, te prometo ser tu compañero en todo. Prometo valorar tu voz, celebrar tu valentía y defender tu derecho a ser exactamente quien eres. Prometo amarte no a pesar de tus aristas, sino por ellas, porque son las que te hacen única». Elena sintió las lágrimas correr por sus mejillas, pero su voz fue firme cuando respondió: «Mateo, me salvaste de la tormenta, pero hiciste algo más importante. Me enseñaste que no necesito cambiar para ser amada. Prometo ser tu compañera, tu igual, tu desafío cuando lo necesites y tu consuelo cuando lo pidas. Prometo honrar la memoria de Clara siendo la mejor versión de mí misma. Y prometo amarte con la misma valentía con la que enfrento todo en la vida». El padre Tomás sonrió, bendiciendo su unión con palabras simples pero profundas. Y cuando Mateo besó a su esposa, la comunidad montañesa estalló en aplausos y vítores. La celebración fue modesta pero alegre. Hubo comida compartida, música de violines y risas que resonaron por el valle. Elena bailó con Mateo bajo las estrellas emergentes, sintiendo por primera vez en su vida que pertenecía completamente a algún lugar. «¿Feliz?», preguntó Mateo, girándola suavemente. «Más de lo que creí posible», respondió Elena, su sonrisa iluminando la noche. Los meses siguientes fueron los más felices que Elena había conocido. Trabajaban juntos en el jardín, expandiendo el invernadero como habían planeado. Las ideas de Elena florecieron literalmente. Vegetales crecían abundantes, hierbas medicinales prosperaban, y pronto otros montañeses venían buscando consejo. «Señora Sandoval», decía la gente con respeto, «¿podría enseñarme su técnica de irrigación?». Elena, que nunca había sido señora de nada, se adaptó al título no con arrogancia, sino con humildad. Compartía generosamente su conocimiento, ayudaba a sus vecinos y se convirtió en un pilar de la comunidad montañesa. Mateo la observaba con admiración creciente. Esta mujer que su familia había llamado problemática,
Estaba transformando toda una región con sus ideas innovadoras y su voluntad de trabajar junto a otros. «Eres extraordinaria», le dijo una noche, observándola dibujar planes para un sistema de almacenamiento de agua comunitario. «Soy yo misma», respondió Elena simplemente. «Por primera vez en mi vida, puedo ser completamente yo misma». Pero el destino tenía una última lección que enseñar. 3 meses después de la boda, un carruaje desvencijado subió trabajosamente por el camino de la montaña. Elena estaba en el jardín cuando lo vio acercarse, y algo en su estómago se tensó con reconocimiento incluso antes de ver los rostros. Don Rodrigo descendió primero, su ropa anteriormente fina ahora gastada y manchada. Leonor le siguió, su rostro demacrado y envejecido. Isabela fue la última, su belleza marchita por la preocupación y la privación. Elena se enderezó lentamente, limpiando la tierra de sus manos. Mateo, trabajando en el invernadero cercano, se acercó inmediatamente a su lado, su presencia silenciosa pero protectora. «Elena». La voz de Rodrigo intentaba sonar autoritaria, pero salió débil. «Qué alivio encontrarte viva». Elena no respondió, simplemente los observó con una calma que había aprendido en estos meses de paz. «El señor Vega resultó ser un estafador», continuó Rodrigo apresuradamente. «Nos dejó sin nada. Perdimos todo, el dinero, la casa que nos prometió, las oportunidades». Hizo una pausa. «Vinimos porque eres familia, y la familia se ayuda». La ironía era tan espesa que Elena casi pudo saborearla. «¿Familia?», repitió suavemente. «Qué palabra interesante viniendo de ustedes». Leonor dio un paso adelante, lágrimas en sus ojos. «Elena, sé que cometimos errores, pero somos tu familia, tu madre. Después de todo lo que hicimos por ti durante años, lo que hicieron por mí». La voz de Elena seguía calmada, pero había acero en ella. «¿Se refiere a cuando pagaron a un cochero para abandonarme en una tormenta de nieve, esperando que muriera congelada?» El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. «Nosotros», tartamudeó Rodrigo, su rostro palideciendo. «Los escuché», continuó Elena. «Aquella noche escuché cada palabra. Escuché cómo brindaron por deshacerse de la hija problemática. Escuché cómo planearon quedarse con las tierras de mi abuela. Escuché cómo calcularon exactamente cuánto tiempo me tomaría morir de frío». Isabela sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Leonor se tambaleó, buscando apoyo en el carruaje. «Pero sobreviví», dijo Elena, y en su voz había algo que no era triunfo, sino comprensión profunda. «¿Y saben qué descubrí? Que ustedes pensaron que me estaban castigando, pero en realidad me dieron el mayor regalo de mi vida». Se volvió hacia Mateo, tomando su mano. «Me dieron la libertad, me forzaron a caminar hacia mi verdadero destino. Si hubiera permanecido con ustedes, habría pasado mi vida siendo pequeña, siendo silenciada, siendo menos de lo que podía ser». Miró de vuelta a su familia. «Así que en realidad debería agradecerles». «Entonces, ¿nos ayudarás?», preguntó Rodrigo con esperanza desesperada. Elena estudió sus rostros por un largo momento. Vio el arrepentimiento genuino en los ojos de su madre. Vio el miedo en Isabela, vio la desesperación en Rodrigo, sintió compasión, pero también límites claros. «Les daré provisiones para el viaje», dijo finalmente. «Comida, agua, mantas, y les diré dónde pueden encontrar trabajo honesto en el valle. Pero no se quedarán aquí, esta es mi casa, mi santuario, y no permitiré que su toxicidad contamine lo que he construido». «¿Eso es todo?». La voz de Rodrigo tenía un toque de su antigua arrogancia. «Después de todo lo que hicimos por ti». Elena caminó hacia él, mirándolo directamente a los ojos.
Ustedes no hicieron nada por mí, me usaron, me menospreciaron y finalmente intentaron matarme. Que les ofrezca algo es más de lo que merecen. Pero no lo hago por ustedes, lo hago porque yo elijo quién ser, y elijo ser alguien que ayuda incluso a quienes no lo merecen, porque esa es la persona que quiero ver en el espejo. Se volvió hacia Mateo, quien había estado observando en silencio. Él asintió hacia los trabajadores montañeses que se habían reunido, atraídos por la conmoción. Sin necesidad de palabras, prepararon un paquete de provisiones: pan, queso, carne seca, mantas. Elena entregó el paquete a Rodrigo personalmente. Vayan al pueblo de San Miguel. Pregunten por el señor Herrera. Díganle que Elena Sandoval los envía. Les dará trabajo en su molino si están dispuestos a trabajar honestamente. ¿San Miguel? Leonor parecía confundida. Pero eso está a 2 días de viaje. Sí, respondió Elena simplemente. Y les sugiero que empiecen pronto. La luz del día no dura para siempre. Observó mientras su antigua familia subía de vuelta al carruaje, sus rostros mezclando vergüenza, alivio y algo que podría haber sido respeto tardío. Cuando el carruaje desapareció por el camino, Elena sintió algo liberarse en su pecho. El último peso de su pasado. Mateo la envolvió en sus brazos. «Estoy orgulloso de ti», susurró contra su cabello. «Fuiste más generosa de lo que ellos merecían, pero también más fuerte de lo que ellos esperaban». «Aprendí de ti», respondió Elena, apoyándose en su abrazo. «Aprendí que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en elegir quién ser a pesar de cómo te han tratado». Los vecinos montañeses que habían presenciado todo comenzaron a acercarse uno por uno, expresando su apoyo. La anciana María abrazó a Elena con lágrimas en los ojos. El joven Pedro dijo que era la mujer más valiente que conocía. El padre Tomás bendijo su compasión. Esa noche, sentados en su porche bajo las estrellas, Elena y Mateo reflexionaron sobre el día. «¿Crees que cambien?», preguntó Elena. «¿Crees que realmente aprendan algo?». «No lo sé», respondió Mateo honestamente, «pero eso ya no es tu responsabilidad. Tu única responsabilidad es vivir la vida que mereces, rodeada de personas que te valoran». Elena miró hacia el valle, donde las luces de las cabañas vecinas parpadeaban como estrellas terrestres. Pensó en la comunidad que la había acogido, en el amor que había encontrado, en la paz que finalmente había alcanzado. «¿Sabes?», dijo suavemente, «pasé 24 años sintiendo que era demasiado directa, demasiado problemática, demasiado honesta, y ahora sé la verdad». «¿Cuál es?», preguntó Mateo, besando su sien. «Que nunca fui demasiado. Simplemente estaba en el lugar equivocado, con las personas equivocadas». Se volvió hacia él, sus ojos brillando, y el universo, en su infinita sabiduría, tuvo que usar una tormenta de nieve para llevarme a donde siempre debí estar. Mateo sonrió, atrayéndola más cerca. «Entonces bendita sea esa tormenta, y benditas sean todas las tormentas que nos traen a casa». Y así, mientras las estrellas brillaban arriba y el amor florecía abajo, Elena Sandoval aprendió la lección final, que a veces lo que el mundo llama castigo es en realidad el destino empujándonos hacia nuestra verdadera bendición. Que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu corazón. Y que la mayor victoria no es cambiar a quienes te lastimaron, sino convertirte en alguien tan completo, tan auténtico, tan amado, que su opinión ya no importa. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un like y suscríbete. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia de redención y amor verdadero? Compártela con ellos. Porque a veces la historia que alguien necesita escuchar es exactamente la que el universo pone en nuestro camino.
Hasta la próxima historia, queridos oyentes. Que encuentren su tormenta que los lleve a casa.